Bueno, continuando con nuestro último día del segundo Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova, tengo el honor de presentar a Jorge Quillaguamán. Él tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Simón y tiene un doctorado en Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Lund en Suecia. Hizo un postdoctorado en Desarrollo de Bioprocesos en la misma Universidad de Lund y actualmente es el responsable de la planta piloto de bioprocesos en el Centro de Biotecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, Jorge. Te dejo la sala para que nos compartas tu conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Este es un trabajo de investigación que realizamos con mi colega Daniela Andrea Arteaga. Trabaja en la Universidad Policial. El objetivo de nuestro trabajo era tratar de entender qué es lo que está pasando con el coronavirus en Sudamérica, haciendo estudios en sus genomas y de forma indirecta entender qué es lo que podría estar pasando en Bolivia. Como comentó anteriormente Horacio, la infección inicia con una relación entre la espiga y el receptor ACE en células humanas, que ha iniciado la pandemia en la China, en Wuhan, en la China. Se han hecho diferentes avances a cómo entender la infección. Después de esta interacción se sabe que el ARN inicia la transducción y luego la multiplicación y en consecuencia la infección. El ARN es el genoma del virus. El ARN está conformado en 2/3 partes de proteínas no estructurales, como proteasas, por ejemplo. Al decir no estructurales, quiere decir que no forman parte de la estructura del virus. También se encuentra, por ejemplo, la ARN polimerasa, que se encarga de multiplicar el ARN del virus. Pero en una tercera parte se pueden encontrar proteínas estructurales, como que son codificadas, por ejemplo, por el gen S, que da lugar a la espiga, o la proteína N, que es el nucleocápside, que se encarga de enrollar y empacar el ARN dentro del virus, la proteína M, que se encuentra a través de la membrana del virus, o por ejemplo la proteína E. Pero también existen proteínas accesorias en el virus, como la 3A y 6, que las voy a mencionar brevemente en la presentación. Desde el inicio de la pandemia se empezaron a estudiar diferentes genomas en diferentes partes del mundo. Por supuesto, inicialmente ese es el primer estudio filogeográfico que se hizo en el mundo. Tomaban en cuenta genomas de la China, Estados Unidos y Europa, porque ahí se había iniciado la pandemia. En ese estudio solamente incluyeron un genoma de Brasil, que era el único genoma incluido de Sudamérica. Posteriormente, Perú hicieron un estudio similar y ya incluyeron 27 genomas de Sudamérica. De todas formas, era un número pequeño de genomas incluidos en toda la red. En Chile publicaron sus primeros 4 genomas ya en marzo de 2020. 3 de estos genomas tenían origen en Asia y 1 en Europa. Ecuador publicó también su primer genoma de una contaminación realizada, su primera, el 10 de marzo de 2020, utilizando el equipo Minayo. Recientemente, investigadores de Brasil publicaron en la revista Science estudios realizados con 427 genomas y vieron que la mayor parte de sus genomas se encontraban en 2 clados y en menor cantidad en un tercer clado. Por supuesto, cada país trata de interpretar qué es lo que está pasando dentro de sus fronteras.
y tratar de sacar conclusiones al respecto. Nosotros quisimos hacer un estudio mayor, es decir, tomar en cuenta los genomas que se han reportado en Sudamérica. Para esto usamos la base de datos GISAID. Esta es una base de datos en Alemania, existen otras, por ejemplo en Estados Unidos, en el NSBI, pero esta es una base de datos muy completa y además tiene datos referentes a los pacientes, el tipo de contagios y las fechas en las que se dieron. Entonces es por eso que escogimos esto. Hasta el día de ayer existían más de 92.000 genomas remitidos a esta base de datos. En la base se pueden encontrar los primeros que se encuentran en anaranjado y amarillo, son los que vinieron del Asia. Existe un grupo pequeño de genomas en el grupo B, que es un grupo rojo, lo vamos a ver con mayor detalle todo esto. Pero se puede ver que en el mundo la mayor parte de los genomas se encuentran en 3 grupos, que están marcados aquí de color azul, verde y celeste. Entonces nosotros tomamos en cuenta solamente los genomas remitidos de diferentes países de Sudamérica. Y la visión es muy similar. Están acá los genomas que provienen del Asia, un grupo pequeño en el grupo B, que se dieron originalmente en Uruguay y luego pasaron a otros países, pero la mayor parte de los genomas se encuentran en los grupos GR, el grupo GH y el grupo G, según GISAID. Nosotros realizamos y bajamos todos estos genomas hasta el 21 de junio de este año. De estos genomas seleccionamos los que tenían las mejores secuencias, eran secuencias completas y eran óptimas, de forma que nuestros estudios filogenéticos no sean afectados por una mala secuenciación. Posteriormente utilizamos diferentes tipos de programas. Voy a mencionar solamente algunos de ellos que están vinculados con esta presentación. Para alinear los genomas usamos el programa MAFT. Y para construir los árboles filogenéticos los construimos con los programas RAXML y FASTML. También realizamos un estudio filogeográfico y para eso usamos los programas DNASP y PopArt. Y los análisis estadísticos que mostraré en la presentación fueron realizados en el programa R. Estos son los primeros resultados que encontramos. Este es un árbol con un método que fue construido con un método llamado Neighbor Joining. Acá en color anaranjado está la referencia, el primer genoma reportado de Wuhan, la China, y todos los artículos científicos se refieren a este genoma de la China. Muy cerca de este genoma encontramos las variantes del grupo B, todos son genomas en Brasil y Chile. Algo más alejado iniciaba el grupo G, cada vez tenía 2 subgrupos, y a partir de este grupo G se originaban el grupo GH y el grupo GR. En el grupo GH pudimos encontrar 2 grupos, uno conformado por virus de diferentes países de Sudamérica, y el segundo solamente conformado por variantes del virus en Argentina. Existe un genoma de Colombia que no entra en ninguno de estos 2 grupos. En el grupo GR también encontramos 2 grupos principales, uno en el que todas las secuencias eran muy similares y otro en el que había mayor dispersión. Utilizamos otro método para construir este árbol filogenómico, que es el árbol construido por Maximum Likelihood, y vimos que los resultados eran similares. Es decir, se tiene el grupo B, los 2 subgrupos en el grupo G, los 2 grupos en GH, uno conformado por diferentes países de Sudamérica y el otro por Argentina, y los 2 grupos en GR. Es decir, el árbol es suficientemente estable y nos da una visión de cómo están evolucionando los genomas en Sudamérica. Pero ¿por qué esta distribución? Por supuesto está relacionada con las mutaciones, los cambios que tiene el virus en nuestro continente. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos?
Entonces realizamos estudios estadísticos y vimos el número de mutaciones que tienen estos grupos. Vimos que el que tiene un menor número de mutaciones es el grupo B. Le sigue el grupo G, y con un mayor número de mutaciones, o el más alto, están los grupos GH y GR. Realizando un estudio con ANOVA, vimos que estos dos grupos tienen una diferencia estadísticamente significativa con estos dos. Entonces existe realmente un número mucho mayor de mutaciones en estos dos grupos. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué existen estos cambios? Existe mayor número de mutaciones en un grupo que en el otro. Para responder esto, hicimos estudios en cada uno de estos grupos. El clado B, para estudiar el clado B, estudiamos las mutaciones que existen en ellos, presencia y ausencia de estas mutaciones, y vimos que tenían mutaciones comunes que estaban marcadas en color rojo. Las mutaciones que están en color plomo son mutaciones aleatorias. Un virus siempre está mutando, siempre está cambiando, entonces siempre vamos a encontrar mutaciones aleatorias. Entre las mutaciones existen mutaciones que permiten cambiar el aminoácido en una proteína. Como mencioné anteriormente, en todo el genoma existen diferentes genes. Algunos genes producen proteínas estructurales y otros no estructurales. Pero existen mutaciones que permiten cambiar el aminoácido en la proteína y otras mutaciones que no. La primera mutación, que es común, no permite el cambio de un aminoácido, es decir, es una mutación sinónima. Pero la segunda mutación sí permite el cambio de un aminoácido de glicina a valina. Nuevamente, ¿por qué y de dónde provenían esas mutaciones? Vimos que la primera mutación, que no cambia un aminoácido, fue reportada por primera vez el 9 de febrero en Inglaterra y corresponde a la región en la que no están las proteínas estructurales, el ORF1AB. La segunda mutación, que ocasiona el cambio en el aminoácido, se la reportó por primera vez en Estados Unidos el 22 de enero, pero es la que más frecuentemente se encuentra en todo el mundo. Y se da en el marco de lectura abierto, Open Reading Frame en inglés, 3A. ¿Qué es el Open Reading Frame 3A? Asume que esta sección del genoma del virus permite expresar epítopos. ¿Qué son los epítopos? Los epítopos son secciones del virus que nuestro sistema inmune puede reconocer. En este caso, nuestras células B podrían reconocer estos epítopos. Realmente, por modelaciones en computadoras han encontrado 6 posibles regiones, 6 posibles epítopos que nuestras células B podrían reconocer en el virus y posteriormente destruir el virus. Pero debido a esta mutación, el número de epítopos ha disminuido a 5. Es decir, es una forma en la que el virus estaría evadiendo nuestro sistema inmune. De todas formas, como vimos, existe un número pequeño de estos genomas en el grupo B, y ya no se han encontrado reportes después de fines de abril. Entonces, estas mutaciones no parecen afectar mucho en la infección del virus. Entonces pasamos al clado G, al grupo G, y encontramos que en este grupo existen 4 mutaciones comunes. Todos los virus en sus genomas tienen estas 4 mutaciones comunes. Las 2 primeras no ocasionan un cambio en la proteína, se da al inicio del genoma y en la región del ORF1AB, es decir, donde están las proteínas no estructurales. Pero las 2 últimas sí ocasionan cambios. Por ejemplo, la primera de fenilalanina a leucina y la segunda de ácido aspartico a glicina. De hecho, esta es una mutación importante y el clado G debe su nombre a esta mutación de ácido aspartico a glicina. Nuevamente, ¿por qué se dan estas mutaciones? ¿Y por qué las 4 mutaciones al mismo tiempo? La primera mutación
Se da en la ARN polimerasa y fue reportada por primera vez en Lombardía, Italia, 10 días después de su primera infección. Es decir, tiene un origen europeo. La segunda mutación, que es muy importante, como les dije, se reportó por primera vez el 28 de enero en Alemania. Y esta mutación causa un cambio en la espiga, que es la que se relaciona con el receptor ACE2 de nuestras células. ¿Por qué es importante esta mutación? Se vio que la mayor parte de los genomas en el mundo tienen esta mutación. Se encontró que individuos que están afectados con virus que tienen esta mutación, en esos individuos se puede detectar con mayor rapidez la prueba de PCR, lo que indica que puede existir un mayor número, una mayor cantidad de virus en el sistema respiratorio superior, aunque esto no significa que existe una mayor gravedad en la enfermedad. Un estudio reciente publicado el 20 de agosto en la revista Cell muestra precisamente que la primera mutación, la que se dio en Asia, es la que dominaba, pero posteriormente cuando los residentes de los países volvieron a sus países en el Asia, poco a poco empieza a crecer más la mutación 614G, la que se originó en Europa. Si vemos los resultados en Sudamérica, vemos que es prácticamente la mutación que está dominando en todos los países. ¿Por qué esta mutación domina en todos los países y en todo el mundo? Estudios realizados muestran que el genoma que tiene esta mutación puede generar una espiga que puede ser transmitida más rápidamente. Además, la espiga se hace más resistente a rupturas. Esto fue realizado in vitro y también en células humanas. Hay que esperar más estudios, pero al parecer esta es la mutación que está ocasionando a que la pandemia se acelere más en todo el mundo. Pasamos al grupo GH, que fue originada del grupo G. Encontramos las mismas 4 mutaciones que en el grupo G, son exactamente las mismas, pero se añade una adicional. ¿Qué pasa? Ocasiona un cambio en un aminoácido, que es la glutamina a histidina. Todos los genomas tienen esa mutación adicional, pero en Latinoamérica se encuentran, por ejemplo, en Argentina, 2 mutaciones. La primera que ocasiona un cambio en proteína y la segunda no. Esta primera mutación también se puede encontrar en Ecuador, Chile y Colombia. Pero existen otras mutaciones diferentes para el resto de los países en Sudamérica. Entonces ya existen las primeras firmas en Sudamérica, las primeras características especiales en Sudamérica. ¿De dónde viene esta mutación que es común a todos los países en Sudamérica? Esta mutación se da en el ORF3A, es decir, de los epítopos, y es la segunda más frecuente en esta. La segunda mutación que se encuentra en la Argentina es en una proteína no estructural del ORF1A-B, y las 2 mutaciones fueron reportadas por primera vez en Holanda, el 1 de marzo. Es decir, también tienen un origen europeo. Pasamos al grupo G, donde más genomas existen y donde se ha diversificado más el virus. Encontramos las primeras 4 mutaciones que corresponden al grupo G, entonces es común para los 3 grupos, pero en este grupo GR además existían 3 otras mutaciones, una después de la otra. Se puede ver que se da en la posición 28.881 del genoma, pero también en el 82 y 83. Existen en el primer subgrupo. Estas 3 mutaciones también en el segundo subgrupo, pero estas ocasionan 2 cambios en aminoácidos. Estos 2 cambios en aminoácidos fueron reportados nuevamente por primera vez en Italia, Austria y Holanda simultáneamente el 24 de febrero. Nuevamente las 3 mutaciones tienen origen europeo.
El segundo subgrupo del clado GR tiene además otras mutaciones que se muestran en color verde. La primera fue reconocida por los científicos brasileños y dijeron que en muchas regiones de Brasil se encontraba esta mutación. Y a veces, en la mayor parte de los casos, también se encontraba en relación con esta segunda mutación que cambia un aminoácido de la proteína. Decían tal vez es alguna mutación propia del Brasil en su artículo, pero no es una mutación propia de Brasil, sino que se encuentra en diferentes países de Sudamérica, la primera. Y la segunda pudimos encontrarla en todos los países, con excepción de una variante en la Argentina. ¿De dónde provienen estas mutaciones? La primera es propia de Sudamérica y fue encontrada por primera vez en Argentina el 1 de marzo. Es la primera mutación que es característica solamente de Sudamérica. Y la segunda sí tiene su origen en Europa. Cabe recalcar que en diferentes artículos científicos se ha visto que esas tres últimas mutaciones que ocasionan cambios en dos aminoácidos son coexistentes. Generalmente, no en todos los casos, no en todos los genomas, pero generalmente siempre se dan estos tres cambios. Y las mutaciones del grupo G también son coexistentes. Estas cuatro mutaciones siempre se dan, casi siempre se dan en los genomas. Ahora tenemos que saber por qué. Estudios computacionales pueden iniciar este estudio, pero seguramente luego se requerirán estudios in vitro e in vivo. Todas estas pueden considerarse mutaciones compensatorias. Con esto en mente, decidimos incluir todos los genomas en el estudio. Para realizar los estudios filogenéticos, eliminamos los genomas que eran duplicados, pero luego vamos a incluir todos estos genomas y realizar un estudio filogeográfico como se hizo en otros países. Y encontramos resultados interesantes. Por ejemplo, en este círculo aquí, es una mutación que comparten tres regiones en Sudamérica. Se dieron en Chile, en la Argentina y en Brasil. Es decir, aquí el virus tuvo exactamente las mismas mutaciones en diferentes partes de Sudamérica. Lo mismo se puede ver en algunos grupos, como acá, por ejemplo, en los que las mutaciones se dieron de la misma forma en Chile y Colombia, o se dieron de la misma forma en Brasil y en Chile. Es también interesante notar que el virus en la Argentina hasta ahora tiene sus propias mutaciones y forma un grupo separado, como se vio también en el estudio filogenético, tanto en el grupo GH como en el grupo GR. Esto llama la atención y requiere un estudio adicional. Las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Entre las secuencias de los genomas que encontramos para el SARS-CoV-2, los grupos GH y GR tienen un mayor número de mutaciones. Los genomas que se encontraron en Sudamérica tienen mutaciones que se iniciaron en Europa. Las mutaciones que provienen del Asia, los virus que tienen mutaciones que provienen del Asia, se están perdiendo y prácticamente no existen reportes sobre ese virus original. Entonces, es otra variante la que está en Sudamérica. Y en el estudio encontramos que existen mutaciones que son propias de Sudamérica y tienen que ser estudiadas con calma. Debido a que en Bolivia nuestros primeros reportes provinieron de personas que vinieron de Europa, es muy probable que el esquema de las mutaciones sea similar en Bolivia. La mayor parte de las mutaciones en Sudamérica tienen la mutación de G. Y como esta es la que más se está diseminando en el mundo y en Sudamérica, remarca la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social en todos los países de Sudamérica para evitar el rebrote que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Europa, y existen más de 100.000 nuevos infectados en países como España o Francia, por ejemplo.
Para terminar, deseo agradecer a mi colega por el trabajo que realizamos conjunto, ASDI, que nos financia la investigación en San Simón, y deseo agradecer a todos ustedes por su atención. Si tienen preguntas, con gusto las responderé. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. Creo que ha sido de mucho interés por la temática precisamente que estamos viviendo todos, los que nos dedicamos y los que no nos dedicamos, bueno, los que no se dedican a la ciencia, igual están preocupados y están tratando de aprender de cómo funciona y cómo están pasando todas estas mutaciones. Todavía no tengo preguntas en el WOBA, los invito a todos los que nos están viendo a hacerlas, mientras que te voy a preguntar algo que mientras exponías estaba pensando. ¿Tú crees que muchos de los síntomas diferentes y la mortalidad que estamos viendo en Sudamérica es precisamente por este tipo de mutaciones que se han dado? ¿Han estudiado también la parte del proteoma que tiene estas mutaciones? Ah, se debe a una mayor dispersión. O sea, el virus se transmite más rápidamente. Se transmite más rápidamente porque es una variante que ha llegado de Europa y ha cambiado. Entonces, esa es la que hemos recibido en Sudamérica y esa es la que se ha diseminado mucho más rápidamente en Europa. Entonces, debíamos esperar una mayor diseminación también en Sudamérica. Claro, no lo sabíamos, no teníamos tantos genomas, pero ahora sabemos. Y en Europa, por ejemplo, han liberado restricciones casi todos los países, todas las personas van a las playas, a los cafés, pubs, y España ha tenido 162.000 nuevos casos, o sea, el rebrote ha sido mayor que la primera infección. En Francia han tenido más de 100.000 nuevos casos, es similar a la primera infección. Ya que tenemos este virus que tiene las características de Europa, puede pasarnos a nosotros lo mismo si es que no tenemos las medidas de bioseguridad. Claro, las medidas tienen que ser tomadas en cuenta con toda esta información que tenemos sobre el virus en Sudamérica y en Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Sí hay preguntas en WOBA, pero por cuestiones de tiempo vamos a cortar acá, así que te invito a responderlas directamente en la aplicación y también todos vamos a poder leer las respuestas directamente de ahí. Muchas gracias. Con esto terminamos la sesión de esta mañana y nos vemos en 30 minutos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor, no se olviden darle rate y tenemos media hora de descanso. A las 11 nos volvemos a ver.